Buen día, hoy vamos a meditar Primera Reyes, capítulo 20, versículos 35 al 43. En este pasaje inusual, un profeta de Dios le pide a otro que lo hiera. La orden parece incomprensible desde una perspectiva humana. El segundo profeta se niega a obedecer, probablemente pensando que esto va en contra de la ética y el amor al prójimo. Sin embargo, el primer profeta le advierte que por su desobediencia un león lo matará. Y en efecto sucedió tal como predijo. Luego va a pedir lo mismo a otro profeta, quien obedece sin cuestionar y deja herido al profeta. Y este, disfrazado como un soldado, se presenta a Acab para darle una lección vívida sobre su desobediencia. Esta historia, algo desconcertante para el lector, destaca la tensión entre la lógica humana y la fe en la obediencia a Dios. La historia de estos profetas nos enseña que la obediencia a los directrices divinos es esencial, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de ellas. La obediencia a Dios a menudo va más allá de nuestra comprensión y razonamientos humanos. Muchas veces, nuestra obediencia a Dios se ve estancado por la lógica y razonamiento humano, basados a veces en los datos de la ciencia o resultados de la experiencia y muchas veces por intereses y ganancias propias. Saúl es un ejemplo de ello. Él desobedeció a Dios al no destruir por completo a los amalecitas y todos sus animales, seguramente pensando con la lógica humana que era un desperdicio muy grande. ¿Por qué no aprovecharlo para su reino, no? El ganado. Con Acab pasa lo mismo. Dios le había dicho que destruya por completo a Ben-Hadad, pero él le perdona la vida y hace un pacto con su enemigo, seguramente por conveniencia. Y esta desobediencia le va a costar su vida después. La manera en que el profeta desenmascaró el pecado de Acab se parece mucho a lo que hizo Natán en el caso de David. En ambos casos, el rey era el culpable de un pecado que ellos rápidamente condenó en otras personas. Pero la diferencia fue que David se arrepintió de su pecado y pidió perdón a Dios, pero Acab no. Él solo se sintió disgustado y enojado y perdió la oportunidad de volver a Dios. Hermanos, cuando Dios nos hace ver nuestras faltas a través de nuestros líderes espirituales, sepamos que no es para herir nuestro orgullo, sino para que nos humillemos ante el Señor, para que podamos volver a ser obedientes a su palabra otra vez. En nuestras vidas a menudo enfrentamos situaciones en las que lo que Dios nos pide puede parecer irracional o desafiante, o que va en contra de nuestro bienestar material o comodidad. Y es en esos momentos que nuestra fe es probada. Hermanos, en esos momentos, lo que debemos hacer no es sentarnos a calcular si conviene o no, si es razonable o no, o si tiene sentido común o no el obedecerle a Dios. Lo que tenemos que hacer es confiar que los planes de Dios hacia nosotros son perfectas y que es para bien nuestro, y que su sabiduría y propósito son mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Abraham es un ejemplo de obediencia a Dios más allá de la lógica humana. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, una orden aparentemente incomprensible, Abraham obedeció por fe. Aunque no entendía completamente, confió en que Dios tenía un propósito superior, y esa fe fue recompensada. Jesús es el ejemplo supremo de obediencia. Él no tenía por qué morir en la cruz, pero contra toda lógica humana, obedeció hasta la muerte. Y como fruto de esa obediencia, podemos presentarnos a Dios libres, sin culpa. Así que, hermanos, cuando nos encontremos en la encrucijada entre la lógica y la fe para obedecer a Dios,
escojamos el camino de la obediencia por la fe. Por experiencia, les puedo asegurar que al final de ese camino van a encontrar gratas sorpresas contra toda lógica humana. Que el Señor les bendiga.